Buenas tardes, el día de hoy he enfocado el trabajo en Factory Tool View y, y Studio 5000. He estado trabajando en una pantalla principal, un main de resolución 1280 x 720, configurando un botón para gráfica para mostrar la gráfica de Trend Pro, y pues hablaré un poco más de cada parte de Trend Pro. Entonces tenemos la gráfica principal, el logo. En la pantalla principal tenemos en la pantalla gráfica, tenemos nuestra gráfica Trend Pro. Nosotros vamos a plotear dos datos, uno que es dato booleano y el otro que es dato entero. Entonces esta pantalla tiene la misma resolución de la pantalla principal, 1280 x 720. Hemos configurado las variables en Studio 5000. Las variables en Studio 5000, dato entero tiene un valor de... Vamos a modificar los valores para poder visualizar el cambio en la gráfica. Y tenemos dato también booleano, que necesitamos verificar el cambio en pantalla. Entonces vamos a agregar unos valores y nos dirigimos al Factory. En Factory hemos configurado un data log que nos va a permitir adquirir y almacenar todos los datos de estas dos variables que hemos seleccionado. En este caso pues son dato entero y dato booleano. En log triggers hemos seleccionado tipo periódico. Vamos a almacenarla cada segundo. Recordemos que puede definirse al cambio o a la demanda. Al cambio es cambio de algún tag o variable, y periódico es dependiendo de un tiempo específico. Entonces vamos a almacenar ese data log y vamos a verificar en qué momento lo iniciamos. Hemos configurado una macro de arranque. La macro de arranque nos configura pues el arranque del almacenamiento de datos del data log y nos manda a la pantalla principal, que es el display main, que es el que hemos creado con el logo. Entonces vamos a correr el cliente. Recordemos que el data log inicia en el momento en que se empiece a correr el cliente, que es en el momento en que la macro se active. Entonces apenas inicia el programa vamos a agregar unos valores al Studio 5000 y vamos a verificar esos datos en el Trend Pro. En la parte de shortcut se realizó el shortcut con el Factory Tool Links. Eh, entonces verificamos el shortcut que hemos creado en el Factory Tool Links. Ese shortcut debe ser el mismo usado en el Emulate. Para en el Emulate, ¿dónde está el Emulate? En el Emulate hemos usado el módulo 9, el slot 9. Entonces vamos a verificar que el shortcut esté direccionado al 9. Entonces verificamos que el shortcut del Trend Test está en el 9. Entonces, después de eso configuramos el cliente. Este proyecto se llama Factory Tool Trend Pro. Entonces vamos a editar un proyecto existente. Vamos a editar este proyecto. Seleccionamos el proyecto que tenemos, que es Factory Tool Trend Pro Test. Seleccionamos el servidor HDMI que hemos creado. Seleccionamos la macro que definimos, que es la macro de Startup. En opciones avanzadas, debemos maximizar Window para que ajuste la ventana a la resolución de la pantalla. Y listo. Entonces guardamos cambios y corremos.
Una vez en marcha el sistema podemos ver la pantalla principal junto con el botón de gráfica. Vamos a verificar la gráfica y nos vamos a enfocar en, en las gráficas. Entonces acá podemos ver las dos gráficas, vamos a agregar datos a la gráfica de dato entero, dato booleano y vamos a verificar los cambios en la pantalla. Ahora vamos a verificar, a explicar un poco la interfaz de TrendPro. TrendPro tenemos una pestaña que es un botón de nuevo, ahora más adelante la verificaremos. Tenemos una pantalla que es para imprimir, nosotros podemos imprimir la pantalla, toda la pantalla de gráficos. Podemos seleccionar el tipo de tamaño, la fuente, la orientación y la ubicación dentro de la hoja. También podemos visualizar la impresión que vamos a realizar. Podemos visualizarla de una manera rápida, sin necesidad de imprimir y verificar cómo queda. Tenemos dos botones muy importantes que son refrescar la imagen y otro que es el modo en vivo. El modo en vivo nos permite actualizar constantemente los datos. Recordemos que este data log tiene una actualización de un segundo. Entonces, cada segundo se va adquiriendo un nuevo dato de Studio 5000. Tenemos unos cursores en el eje X. Esos cursores nos van a permitir definir ciertos valores específicos en ciertos puntos que deseamos conocer. Por medio de este cursor podemos definir exactamente qué valor tenemos en un punto en específico y qué periodo de tiempo existe entre una barra y la otra barra. Podemos definir un periodo de tiempo exacto y el valor que se encuentra en ese punto en este punto. Tenemos una división de gráficas. Podemos dividir las gráficas en dos, como se puede visualizar ahora. Podemos usar una única gráfica para definirla en la pantalla. Podemos usar las dos con este mismo, lo retornamos, siempre y cuando esté deshabilitado este. Podemos eliminar una gráfica, con este se puede eliminar la gráfica que queramos, se puede ocultar. Entonces tenemos la opción de resaltar la gráfica, tenemos la opción de generar un periodo de tiempo, podemos generar también unos ejes en el eje, unos cursores en el eje Y que nos van a permitir definir o establecer qué valor tiene exactamente en el punto que deseamos. Tenemos una opción de estadísticas. Las estadísticas nos van a permitir identificar valores muy importantes como son los tiempos que estamos muestreando, el promedio, la desviación estándar, el tiempo promedio del conteo y los rangos que ha tenido la gráfica en el periodo de tiempo que estamos muestreando, en este caso 5 minutos. Tenemos un botón para verificar de atrás y siguiente. Lo que nos va a permitir ese botón es ir de gráfica en gráfica. Podemos ir de una gráfica a la otra. Tenemos un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo lo que nos permite es definir, visualizar la misma gráfica en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, si yo agrego acá un valor de 10 y nuevamente 100, podemos establecer, podemos verificar, vamos a agregar por ejemplo un periodo de tiempo, un nuevo periodo de tiempo. Le vamos a decir que yo lo quiero exactamente, vamos a quitar el modo en vivo, vamos a agregar un periodo de tiempo, le vamos a decir que yo lo quiero ahora en 10 minutos. Vamos a aplicar, aceptar.
Entonces acá podemos visualizar la misma gráfica en diferentes periodos de tiempo, que son los periodos de tiempo que yo puedo seleccionar acá en, como visualización. Entonces puedo verificar la misma gráfica, periodos de 5, 10, 20 minutos. Puedo hacer un zoom a cierta parte de la gráfica por medio de la opción Rubber Band. Nos va a permitir tener una vista en detalle de ciertos valores que deseemos. En el caso de que tengamos, por ejemplo, una vista muy general, podemos visualizar ciertos cambios que necesitamos conocer en cierto periodo de tiempo y que nos van a permitir visualizar de una mejor manera. Tenemos un cursor de alarma y alarma de stack. Estos elementos son de uso cuando usted se configura la alarma y eventos. Cuando se configuran alarmas y eventos de ciertos stats, como por ejemplo niveles del tanque, donde hay una alarma de nivel alto y una alarma de nivel bajo, podemos verificar la alarma en el sistema siempre y cuando se haya configurado esta opción. Tenemos la opción de guardar una plantilla, por ejemplo, de este periodo, por ejemplo, esta gráfica en específico, vamos a guardarla y vamos a guardarla como datos enteros. Vamos a guardar esta plantilla y podemos también aplicar plantillas, o sea, usar plantillas, y podemos eliminar plantillas si deseamos. En caso de que queremos eliminar plantillas, sencillamente le damos eliminar y ya está. Entonces podemos verificar que las plantillas que tenemos son estas tres junto con la que hemos creado, que son datos enteros. Ahora vamos a limpiar la hoja con el botón nuevo. El botón nuevo nos permite limpiar el historial de tags que estamos usando y nos permite limpiar totalmente la gráfica. Entonces ahora vamos a aplicar una plantilla. ¿Qué logramos con aplicar una plantilla? Lo que logramos es guardar reutilizar esos parámetros que hemos usado anteriormente, como lo son los datos que vamos a usar para plotear y los periodos de tiempo específicos que deseamos usar. En nuestro caso vamos a aplicar la plantilla de datos enteros y podemos visualizar que nos ploteó el dato entero que teníamos visualizado, también estaba el dato booleano, y nos lo ploteó en el tiempo que nosotros teníamos previsto o que habíamos guardado anteriormente. Entonces ya con eso podemos visualizar acá, podemos seleccionar por ejemplo en ese periodo de tiempo, si yo quiero un periodo de tiempo exacto que sea de las 4:30, si el tiempo se puede cambiar directamente desde los números, a las 4:31 podemos cambiar esos datos y podemos con el botón de refrescar toda la pantalla. Podemos visualizar que ya podemos realizar el cambio de un minuto y con este botón, recordemos que este botón es modo en vivo, nos va a permitir actualizar en vivo la pantalla. Acá vemos cómo corre segundo a segundo la pantalla. Para ajustar el tiempo, sencillamente quitamos el modo en vivo y le damos actualizar de los últimos 5 o 10 minutos según sea nuestro caso. Y ahora podemos visualizar las gráficas en la pantalla. Acá podemos visualizar los diferentes periodos de tiempo que hemos guardado en los periodos de tiempo de acá. Visualizar el periodo de 5 minutos, el de 10 minutos, el de 20 minutos y el periodo y este periodo que hemos guardado. Estos diferentes periodos de tiempo son periodos que se va almacenando, que hemos almacenado porque hemos creado y es del mismo tag. Bueno, ahora vamos a crear. Vamos a verificar la parte de acá. Está alarmas y eventos, que son alarmas y eventos que tenga nuestro sistema. Live Data nos permite visualizar en vivo cualquier dato del controlador que deseemos visualizar. En este caso, nosotros en online, en la parte de acá abajo, podemos visualizar los datos que tenemos.
podemos visualizar, por ejemplo, un dato que no esté dentro de un data log, pero que lo debemos visualizar, deseemos visualizar. Por ejemplo, este dato está en 0. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle en like valor de 1 y vamos a verificar el cambio en el Trend Pro. Verifiquemos que haya cambiado. Ok, verificamos si está en esa válvula. Ok, es un OTD de una programación de cifra. Ok, vamos a forzarlo. Vamos a activar los force. Activamos force. Y vamos a forzar la señal. Vamos a editar acá. Vamos a verificar la señal. Bueno, ahora podemos visualizar en Live Data datos actuales que tenemos dentro del controlador. Podemos ver, por ejemplo, el status light, la luz. Vamos a visualizar que ahora está en estado 1, en estado activo. Entonces, la diferencia entre Live Data y Data Log es que Live Data muestra los valores en el momento en que se activa el tag. En ese momento hemos activado el tag y ha empezado a registrar esos valores. Vamos a verificar el cambio del tag de la luz.
Vamos a editar la línea, vamos a poner el valor de quitar ese puente y vamos a subir el programa. Vamos a subir el programa nuevamente configurado con el tag en off. Ahora podemos verificar que ha bajado el tag. Entonces este es un live data, mientras que este es un data log que nos almacena el dato antes de nos almacena el dato en el momento que abrimos el cliente. En ese momento podemos cerrar y volver a abrir y el live data nos va a volver a registrar datos desde cero sin haber tenido en cuenta esos datos anteriores. Entonces la diferencia del el data log que hemos creado, que es trend test, que tiene estos dos tags, y el historical data, que es cuando tenemos un servidor de historia. Vamos a verificar cómo visualizar mejor las gráficas y cómo hacerlas un poco más entendibles. Vamos a quitar esta gráfica de acá. Vamos a quitarla, a eliminarla de la lista de tags. Vamos a dejar estas dos nomás. Entonces en las gráficas vamos a editar con doble clic, podemos editar el texto. Vamos a editar la gráfica para que en la parte del eje X nos aparezca un valor un poco más entendible, que sea por ejemplo dato entero, que nos aparezca el caption. Caption es la etiqueta que vamos a mostrar. Vamos a verificar también que vamos a cambiarle el dato booleano, agrega caption, dato booleano. Vamos a agregar un poquito el grosor, vamos a aumentar a ajustar el estilo de la línea. Vamos a poner acá un grosor de 3 para una línea punteada, y vamos a configurar la gráfica para hacerla un poco más entendible. Vamos a agregar a la gráfica un título que sea estado de datos entero y booleano. Vamos a agregar eso en el texto. Podemos verificar que podemos hacer ciertos ajustes en el tipo de X, podemos verificar el tipo de letra, el tamaño de la letra, el tamaño de la línea. Podemos ajustar en la gráfica los puntos de muestreo que vamos a tener. Podemos seleccionar si queremos que los puntos de muestreo nos muestren estrella, en círculo, en cuadrado, en lo que deseemos. Y podemos también usar una interpolación. La interpolación se usa cuando tenemos gráficas cuando tenemos rampas de velocidad, como por ejemplo aceleraciones del motor, y deseamos visualizarlas de una mejor manera, podemos usar una interpolación. Entonces vamos a verificar estos ajustes que hemos creado. Por ejemplo, podemos visualizar el dato booleano tipo dot, y podemos verificar el dato entero con su texto. Entonces el caption que hemos cambiado nos va a cambiar acá el tag para hacer un poco más entendible cuando tenemos un tag un poco más técnico que no nos dice mucho. Ahora vamos a hablar de la interpolación. Entonces vamos a quitar el live data, vamos a ajustar la gráfica al punto que deseamos visualizar y vamos a verificar cierto elemento. Entonces acá debemos tener en cuenta que hemos hecho un cambio de 10, 20, 30, 40 y 50. Pero debemos recordar que el data log que hemos configurado está configurado a un segundo. Puede que ese cambio de información se haya dado en forma de rampa y no con saltos de 10 en 10. Entonces vamos a verificar eso y vamos a mejorar un poco la visualización de esta gráfica. Entonces nos vamos a las propiedades de la gráfica y seleccionamos interpolación del dato. Nos va a interpolar el dato y nos va a permitir visualizar de una mejor manera este dato. Y vamos a entender que de un salto de 0 a 10 ha realizado un movimiento en forma de rampa
para llegar a este valor. Son para datos, específicamente datos de aceleraciones de motores. Y el dato booleano sí permanece tal cual lo dejamos. Listo, eso sería todo. Acá encontramos pues los stats que deseemos que seleccionemos dependiendo del live data o del trend test. Lo agregamos a la pantalla sencillamente dando doble clic en cualquier dato que deseemos agregar. Doble clic y agregamos el dato. Listo, eso es todo. Entonces vamos a blanquear la hojita y vamos a dejar por acá.